Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy estamos junto a la presencia del doctor Chonlón Murillo, que nos va a tocar un tema sobre neurotransmisores y lo que es la fisiología neuronal. ¿Puede presentarse? Buenas tardes. Mi nombre es Kenny Chonlón Murillo, médico cirujano. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, que es: ¿cómo es que la fisiología neuronal puede hacer que el cerebro se conecte con ciertas conductas e impulsos? Ya, bueno, primero que el sistema nervioso es uno de los sistemas más grandes del organismo, ¿no? Entonces tenemos que, para que el sistema nervioso se conecte con todo el cuerpo, lo hace a través de las neuronas, que son las células principales de este sistema, ¿no? Entonces las neuronas tienen varias de sus partes, dentro de las cuales tenemos núcleo, las dendritas y los axones, ¿no? Y aparte los botones, que son las partes finales. Entonces lo que hacen el sistema nervioso es, desde el cerebro se emite la señal que es recibida por las distintas neuronas y viaja por todo el tracto, tanto del cerebro hacia la médula espinal y luego ya hacia los distintos órganos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si es que uno quiere dar la mano, entonces uno piensa la señal y entonces lo que va a realizar el cerebro es mandar la señal, y por medio tanto de la neurona va a llegar la señal por los axones. Las vainas de mielina ayudan que esa señal vaya en milisegundos y llega muy rápido hasta los músculos de la mano, entonces uno ya puede realizar dicha acción, ¿no? Entonces es un sistema, como hemos visto, bastante complejo, en el que participan muchas sustancias, dentro de las cuales tenemos los neurotransmisores, de los cuales ya vamos a hablar más adelante, y tenemos también, aparte, que interaccionan muchas estructuras, ¿no? Desde donde vemos la parte más superior, que es la corteza cerebral, pasa luego por la distinta cantidad de neuronas, pasa por la médula espinal y luego pasa ya a las distintas estructuras, ya sea músculos, distintos órganos, ¿no? Y para realizar la acción que es necesaria, ¿no? Como es tan maravilloso el cuerpo humano que el cerebro se conecta con el cuerpo y nos permite hacer ciertos movimientos, ¿no? Que a nosotros nos puede parecer cotidiano en nuestra vida, y es tan espectacular nuestro organismo. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta, que es: ¿por qué son importantes los neurotransmisores? Ya. Bueno, como comentábamos en la pregunta anterior, el sistema nervioso está relacionado en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esta relación? Esta relación ocurre a través de lo que son llamados los neurotransmisores, ¿no? Que vienen a ser biomoléculas que van a ser los encargados de producir la comunicación entre neuronas, y a esa comunicación se le llama sinapsis, ¿no? Sinapsis es la comunicación entre dos neuronas, que es en la que una neurona va a darle a la otra neurona, va a liberar el neurotransmisor, ya que es entonces el neurotransmisor es el encargado de prácticamente de pasar la información. Entonces tenemos varios neurotransmisores. Dentro de los más conocidos, por ejemplo, tenemos norepinefrina y epinefrina, que son son de las familias de las catecolaminas, en la que, por ejemplo, para el estudio de los pacientes, por ejemplo, que sufren de trastornos afectivos, se usan medicamentos como los inhibidores de la recaptación de estos, que se usan, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, de depresión, que son importantes para la psicología. Esos son unos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la dopamina, que es muy importante en el aspecto, por ejemplo, de los pacientes que usan drogas, por ejemplo, como cocaína, opioides, anfetaminas, en las que sube la dopamina, ¿no? Y eso es lo que les hace sentir esa sensación de placer, ¿no? Está implicada también la dopamina, por ejemplo, es muy importante en el aspecto del Parkinson también, en la que existe un déficit de ¿no? Tenemos otras, por ejemplo, tenemos serotonina, oxitocina, que está relacionada también con el placer, la oxitocina también con las conductas sexuales, y entre otras, ¿no? Que son muy importantes, como te digo. Las acciones son distintas a cada nivel. Continuamos y vamos a ir a la tercera pregunta, que va un poco con relación a la primera, pero esta nos va a ayudar a aclarar un poquito más sobre lo que son las neuronas. A ver, ¿qué relación hay entre las neuronas y el ser humano? A ver, en sí la base del ser humano es la relación entre personas, ¿no? Entonces,
las neuronas son las encargadas justamente de las que nos permiten interactuar con el otro, ¿no? Como explicábamos hace rato, en la primera pregunta, las neuronas nos permiten realizar, aparte de los movimientos, nos permiten, por ejemplo, el hecho de que estábamos hablando ahora es gracias a las neuronas, ¿no? Claro. Entonces las neuronas se interconectan, por ejemplo, ¿no? Ahorita se están interconectando para emitir las palabras que estamos diciendo, ¿no? Y Emitir las palabras también. y entenderlas, exactamente. Justamente con lo que acabas de decir, hay neuronas que reciben la información y que la llevan al sistema nervioso central, y hay otras que se encargan de emitir la respuesta, ¿no? Entonces tenemos dos tipos. El primero es de mayormente son las sensitivas o sensoriales, que son las que reciben la información y que suben usualmente, por ejemplo, ¿no? A alguien lo pellizca y le produce dolor, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es sacar la mano porque duele. Entonces, ¿qué pasa? Que al estimular el dolor, entonces ese estímulo va a ir por el asta posterior de la médula espinal, entonces eso va al sistema nervioso y eso se transmite como dolor, ¿no? Entonces lo que hace es mandar ¿cómo se llama? La señal de que eso es dolor, entonces lo que hace es retirar la mano. Entonces eso es lo que nos hace la relación de las neuronas con el cuerpo, ¿no? Aparte, por ejemplo, nosotros ahorita, por ejemplo, más o menos son las 3 de la tarde, ¿no? Hemos comido a las 2, 1:30, entonces ¿qué pasa? Nosotros no lo sentimos, pero las neuronas están trabajando a ese nivel, encargándose de que haya un buen vaciamiento gástrico, de que haya una buena peristalsis intestinal. Entonces todo eso nosotros no lo sentimos, pero está pasando en el cuerpo, ¿no? Está pasando, por ejemplo, el latido cardíaco, eso no lo sentimos, no lo dominamos y aún así está pasando. Nuestro cerebro se encarga de casi todo el funcionamiento. funcionamiento, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando uno come del gluten y hace ese pase, entonces eso también es gracias al cerebro. En realidad todo en el cuerpo está conectado para que nosotros podamos realizar todas nuestras actividades, ¿no? Estudiar, correr, hacer actividades, deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Interrelacionarnos con el otro. Entonces, en realidad las neuronas son muy, muy importantes. Por eso es que cuando, por ejemplo, ¿no? Vemos pacientes que sufren de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces vemos que afectan partes importantes en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular en el lado de la arteria cerebral media, por ejemplo, va a hacer que una persona, que tenga una parálisis o una debilidad en los miembros de un lado del cuerpo, y aparte que la persona no va a estar al 100%. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, puede tener una fascia, un problema en la forma de comunicarse, por ejemplo, ¿no? Para comunicarse o para entender la respuesta, ¿no? Entonces eso es algo, como te explicaba, eso es algo importante, y te doy el ejemplo para que se pueda entender, ¿no? Claro. Que lo importante que es este sistema nervioso de las neuronas y cómo es que funcionan con todo el organismo. Creo que ya dejó más en claro lo que es la idea de neurona, ¿no? Y ya nos permite entender más también lo que es fisiología neuronal y lo que nos permite conectarnos, ¿no? Con lo que es nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y las acciones que realizamos. Y para culminar, tenemos una pregunta que para las personas que tal vez no estudiamos medicina es como curiosidad para nosotros, ¿no? Y es subjetiva, que es, ¿usted cree que con ayuda de los neurotransmisores se puede llegar a una cura del Alzheimer? Es una muy buena pregunta. La verdad es que la ciencia siempre avanza, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, ¿no? Que en caso de Parkinson, ¿no? Que es una enfermedad en la que los medicamentos un poco más, en especial los neurotransmisores, ¿no? Como más la dopamina, ayudan a la mejoría, aunque parcial, pero hay una mejoría, ¿no? Que se ve en el paciente. Bueno, la verdad es que con respecto al Alzheimer es una enfermedad en realidad mucho más compleja y mucho menos conocida de la parte etiológica, en la que todavía hay muchas teorías, ¿no? En realidad, exactamente, yo creo que sí en algún momento se puede lograr una cura, pero la verdad es que a base de los neurotransmisores, sí, muy probablemente sí, pero yo creo que aún, al menos con lo actualmente estudiado, con lo actualmente que se encuentra ahorita estudiando, creo que todavía estamos a una carrera
de algunos años todavía para que se pueda descubrir una cura para una enfermedad tan compleja, la verdad, y una enfermedad tan, aparte de compleja, también tan importante, ¿no? Porque en realidad lleva varias vidas y es una enfermedad muy perjudicial para las personas que lo sufren y para los familiares especialmente, ¿no? Por la gran pérdida de memoria que hay y porque en realidad es bastante penoso, ¿no? Ver cómo una persona puede llegar a olvidarse de sus familiares, de las personas que lo rodean, incluso de las funciones principales del ser humano, ¿no? Se puede llegar a olvidar al punto de que prácticamente regresa a ser un niño, no hay que cuidarlo como un bebé, ¿no? Entonces es una enfermedad bien discapacitante y que la verdad es que sí sería muy bueno, y me imagino yo que hay muchas personas que están trabajando actualmente en eso, pero creo que todavía está todavía en una base todavía, ¿no? Que falta mucho todavía por descubrir. Y es importante escucharlo de un doctor que sí va a haber cura en un futuro, ¿no? Sabemos que la ciencia va avanzando constantemente, los avances cada vez son más llamativos e importantes. Dios quiera y se pueda ir mejorando esto y se pueda hallar la cura para esta enfermedad que realmente es penosa, pero que yo sé que con el futuro se va a poder realizar, ya lo dijo el doctor. Y bueno, cerrando ya, muchas gracias por brindarme sus conocimientos y esta hermosa entrevista que de seguro siempre va a quedar para los recuerdos de mí, de mis compañeros y del profesor. Muchas gracias.